día jueves 5 de septiembre del año 2024, con muchos temas que tratar. Creo que entramos en la época del año de las efemérides, ¿no? Ayer, de hecho, en un solo acto, o en dos actos, se mezcló todo, porque mientras la derecha mezcló el resultado del plebiscito del 2022 con el estallido social, al hacer una acción afuera de una iglesia vandalizada. Por el otro lado, los partidos socialistas y comunistas hacían algo debajo de la estatua de Allende y también se referían al plebiscito del 2022. Entonces, hay varias cosas para triangular y conversar hoy día, y vamos a entrar inmediatamente en materia saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenos días. Ayer me acordaba de lo que tú decías, de que el 4 de septiembre debe ser el día con más efemérides del año. Hay un montón. Ayer veía mucha gente en redes sociales que destacaba algunas cosas por sobre otras: asesinatos durante la dictadura, bueno, el día que también asume Frei Montalva, Allende, por cierto, la muerte de Gustavo Cerati. Hay una infinidad de efemérides del día de ayer, así que me acordaba de lo que tú comentabas. Efectivamente es así. Sí, pues, y me gusta mencionar siempre los 4 de septiembre de André Yarlán y Ye Carnegie. Así es. Así es. Pamela Po, directora de Políticas Públicas e Incidencia de la Fundación Ecosur. Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días y gracias por la invitación también. Y al secretario general del Partido por la Democracia, abogado de profesión, don José Toro. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a propósito del 4 de septiembre, yo quería partir con, más que una pregunta, una reflexión que me vino ayer a propósito de los 2 años del triunfo del rechazo, y particularmente cómo quienes se articularon por el rechazo, Chile Vamos, los amarillos, en fin, ayer hicieron una puesta en escena como de celebración. Me llamó bastante la atención que se celebrara una derrota, un fracaso, más que derrota, un fracaso, ¿no? De la falta de acuerdo, ¿no? De poder encauzar una crisis política institucional como ocurrió con el estallido social, y que se rechazara además los mismos que luego propusieron un proyecto al país que también fue rechazado, ¿no? De manera bien contundente. Me llamó la atención porque, y ahí la reflexión, ¿no? La sensación mía, por lo menos, no sé si ustedes la comparten, es que la política sigue muy atrincherada todavía, como que no se ha aprendido nada. Ayer comentabas tú, Pato, y lo hemos hecho los días anteriores, de los compromisos que se hicieron no solamente durante el estallido social, ¿no? Esto de ahora aprendimos, ahora escuchamos, sino que después del mismo rechazo, la derecha comprometió una serie de cosas, ¿no? Que quedaron ahí en el olvido. Yo hubiera esperado ayer, por ejemplo, alguna alusión a esos compromisos. Ahí, de hecho, como un decálogo, ¿no? de compromisos. No se soluciona nada de eso, y lo único que se planteó ayer por parte de este sector fue apuntar con el dedo al del frente, decir que sus ideas son malas, no son legítimas, son antidemocráticas, que Chile se salvó de ir al despeñadero. Son como más o menos las ideas que se plantearon ayer, y yo creo que eso es complejo, ¿no? Para avanzar como país, y en vez de estar todo el rato criticando al del frente, ¿no? Y eso lo planteo, no sé cómo lo ven ustedes, José, desde el punto de vista también como de poder, como decía, avanzar, ¿no? En una salida a una cuestión que todavía no está resuelta después del estallido social. Como decía, las fuerzas políticas parecen bien atrincheradas y no se ve que eso vaya a cambiar, ¿no? en el corto plazo, porque ayer no hubo ninguna alusión tampoco al plebiscito de hace algunos meses del año pasado. Es bien a conveniencia también la argumentación. Vamos a ver si para el 2020, cuando sea el aniversario del 2023, ustedes podrían hacer algo. Celebrar también con bandera chilena, con mapuche. Yo creo que es lamentable el estado de la política chilena. En términos de la polarización, pero también de la falta de flexibilidad para llegar a acuerdos, o para ceder posiciones, o para entender que la realidad y que la sociedad es mucho más grande y mayor que mi visión de las cosas. Y un grupo celebra un proceso que es lo único que tiene para celebrar. O sea, esta cosa de impedir los avances sociales y el progreso de la sociedad, me parece que ninguno de nosotros debería estar a favor. Obvio, el proceso constituyente tenía su reparo y tenía sus condiciones que nos llevaron al desastre de lo que significó el rechazo, ¿no?
pero las causas del estallido social, o sea, pero además vincular esto con el estallido social me parece que no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque el estallido social ocurre por algo. Hay causas en la sociedad que permitieron que una ciudadanía que se hartó y se aburrió saliera a protestar en las calles. El estallido social no es lo que quiere instalar la derecha, ¿no? Esta cosa llena de violencia solamente, no es eso. Porque yo me acuerdo haber participado de un montón de marchas donde había 1 millón de personas en la calle y esa no era el foco, la violencia puesta, que lo hubo por supuesto en diferentes lugares, pero no estaba 1 millón de personas violentándose a sí mismas, ¿no? Ni siquiera al espacio público. Entonces creo que hay causas del estallido que todavía están presentes, que tenemos que hacernos cargo. Uno lo puede vincular mucho con la encuesta del PNUD, ¿no? Un trabajo del PNUD donde está clarito los antecedentes. Ahí hay un cuestionamiento a la élite, hay una falta del cumplimiento de las promesas, ¿no? Que si uno dice, mira, como dirigente político, bueno, hagámonos cargo de porque no estamos representando a quien debiésemos representar. Y yo encuentro lamentable que la derecha va a seguir utilizando esto, porque no tiene nada más que ofrecer, porque fue la única capacidad que los unió, y hoy día uno los ve en la realidad y están completamente desunidos. Sí, yo quiero hacer énfasis en que, en continuación a lo que dice Monse, Pamela, Chile Vamos no solamente celebró el triunfo del rechazo ayer, sino que lo celebró en una iglesia vandalizada durante el estallido social, ¿no? Quiero hacer mucho énfasis en eso porque esto ya nos indica cómo se viene la mano por parte de Chile Vamos para efectos del otro aniversario que vamos a tener, el del 18 de octubre. Pero al mismo tiempo creo que uno no forzaría demasiado las cosas tratando de juntar todas estas señales y además las cosas que se dijeron de que Chile Vamos estaría como celebrando al fin y al cabo, al final del día, que no cambió nada, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Yo digo, no tengo cómo afirmarlo, no es método científico, ¿no? Es interpretación, pero si uno va juntando todas las cosas que dijeron, dónde lo celebraron, qué celebraron, y los pendientes existen. Lo dijeron ellos mismos cuando tenían miedo de perder ese plebiscito. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que mi visión es que, y me pasa al escuchar, yo escucho todos los días la sala del Congreso, entonces escucho estos relatos todos los días, cosas aberrantes. Entonces ocurre que mi visión es que la derecha igual está como vacía de contenido. Entonces ocupan ese recurso de, bueno, voy a instalar este contenido que es como yo me negaba al octubrismo que tratan de hablar de como una cosa peyorativa, cuando en realidad el estallido social tiene que ver con una revuelta, con que la gente estaba harta y cansada, digamos, claro, Chile es un país que es bastante estable, pero esa estabilidad no le llega a todo el mundo. O sea, tenemos una cantidad de personas vulnerables hoy en día, hay pobreza en nuestro país, hay cosas que no se solucionan como las listas de espera. Entonces, hay cosas que son del cotidiano que siguen estando ahí, como bien dice José, el PNUD ya lo plantea. O sea, las cosas por las cuales hubo un estallido social siguen vigentes. En el fondo, ¿hasta cuándo la gente se va a hartar, digamos? ¿Cuándo vamos a ver ese síntoma de nuevo? Entonces yo siento que la derecha recurre a este relato, además están golpeadísimos con el tema de la corrupción. Y yo creo que están tratando de instalar un relato desviando la atención, porque en el fondo el tema de la corrupción, estaba viendo la encuesta de Criteria que salió ayer. La vamos a comentar más adelante. Vienen muy mal, así como, y esto va a impactar probablemente, el caso audio y todo lo que estamos viendo, va a impactar en las elecciones que son pronto, y tenemos presidenciales. Entonces siento que el proyecto país que quieren levantar no lo tienen, porque es más de lo mismo. Entonces tú recurres a la cosa emocional. Si al final del día el ir a una iglesia y que ocurrió ahí un hecho es apelar a lo emocional. El tema es que no se puede hacer política solamente desde ahí. Es irresponsable, porque es apelar a la sensación. Es la misma táctica de Trump. Recurren a lo emocional. Entonces siento que eso al final del día, este país yo creo que es bastante de centro, para un lado para el otro, ¿cierto? Pero es de centro, no le gustan los extremos. La derecha se empieza como a vaciar si no tiene proyecto político que ofrecerle al país. Y la figura, por ejemplo, de Piñera, entre comillas,
había un proyecto país cuando existía Piñera, pero hoy lamentablemente esa figura no está y la derecha se queda como despojada de un contenido más duro. Si a esto hay que agregarle cabeza al final del día. ¿Tú dirías, ahí le damos la palabra a José El Tiro, ¿tú dirías que Evelyn Matei no está logrando encarnar un proyecto? No lo encarna porque está dividida y tironeada, digamos, por una UDI y Renovación Nacional, y incluyamos a Evópoli, digamos, que debieran tener un relato que le dispute a los republicanos. El relato, digamos, y los republicanos ya tienen instalado el relato, entonces como que están ahí a tirones. ¿Qué hacemos en el fondo? Y aquí lo que hay que hacer es contener a la ultraderecha, y eso significa tener un proyecto de derecha, de una derecha más moderada, ¿cierto?, que no entre en el debate de los republicanos, porque no tiene pies ni cabeza. O sea, critica la Agenda 2030 y uno lee la Agenda 2030 y es mínimo. O sea, ¿por qué te vas a oponer a que haya energía renovable? O sea, está bien, tenemos que analizar la escala, todo lo que usted quiera, pero eso no está en el análisis de ello. Podemos, en el fondo, que se termine el hambre en el mundo. Exactamente, o la pobreza. O sea, son cosas como, si uno empieza y esta cosa como las vacunas, oye, o sea, es una cuestión que yo creo que la derecha ahí tiene que hacer su propio análisis, digamos. Sí, pues hay grupos que están más al extremo que el Partido Republicano, cada vez más. Pero esos grupos lo vamos a comentar después a propósito de la criteria. Al parecer no están encarnando necesariamente un sentir mayoritario de la población. Ahora, tomando lo que dice Pamela, pero además, José, agregándote el tema constitucional, porque ayer, claro, uno de repente se pierde con tantas cosas que pasan, pero ya han pasado 2 años desde que se rechazó este plebiscito. 1 año y medio desde que se inició, ¿no? Ese 4 de julio, o más en realidad. Y bueno, estamos igual que hace 2 años, exactamente igual. Hay algunos que dicen que estamos peor. Bueno, es parte también del pesimismo que ronda en la ciudadanía. Y no se ve en el horizonte próximo poder sacar adelante alguna reforma. La reforma del sistema político, que se suponía que había cierto consenso, también están ahí estancadas, ¿no? No hay ninguna posibilidad que eso tenga viabilidad en el corto plazo. Y una reforma constitucional con los quórum bajos que tenemos ahora, tampoco, ¿no? ¿Cómo ves eso? Desde el sector que sí ha impulsado un cambio constitucional, de la centroizquierda, el progresismo, también algunos de centro-derecha, que sí, los Evópoli, por ejemplo. ¿Tú ves que en el horizonte haya una disposición para poder impulsar esto que está pendiente, ¿no? Que quedó como congelado en el tiempo, que es no sé si una nueva constitución, pero por lo menos una reforma a la constitución, una reforma a algunos aspectos de la constitución? El tema del sistema político parece que es lo más urgente. ¿Cómo ves eso? Yo sé que no es popular decirlo en este momento, ¿no? No, pero o sea, yo creo que uno tiene que avanzar en reforma del sistema político, sin duda, una necesidad. Y eso pasa por reformar la constitución, obvio. Pero no veo ninguna agua en la piscina para eso. Pero antes de eso, creo que tenemos que avanzar en la reforma de pensiones, que llevamos 16 años discutiendo y todavía no somos capaces de avanzar. Es que, disculpa que te interrumpa, es que eso lo había prometido Chile Vamos si ganaba el rechazo. Lo prometió en julio del 2022. Así es. Es que si gana el rechazo, vamos a impulsar una reforma de pensiones. Y no hubo reforma de pensiones. Y no han aprobado la reforma de pensiones por un montón de cosas, ¿no? Y todas las promesas de la campaña terminan siendo eso, en promesas de campaña. Y por otro lado también hagamos la autocrítica de nuestro sector, de decir, mira, la misma encuesta del PNUD lo dice, la gente quiere cambios, pero cambios con moderación. Que lo vinculo con lo que decía la Pamela de esta cosa de el centrismo de la sociedad chilena desde lo político, pero no es desde la posición política, creo yo, sino es desde cómo vamos avanzando como sociedad. No es que todo el país sea demócrata cristiano, por decirlo así. No, claro, y cuando se habla de moderación tampoco es statu quo, ¿no? O sea, para nada. Lo digo porque si uno entraña un poquito en las palabras es más o menos obvio, pero de repente en la retórica política se empiezan a mezclar las cosas para hacer pasar una por la otra, ¿no? Es que moderación no implica quedarse en la posición en la que está y no moverse, sino implica decir yo quiero cambios que me vayan asegurando aquellas cosas mínimas que ya tengo conseguido, ¿no? Y porque entiendo que esto no puede ser de la noche a la mañana, es progresivo, tiene espacios, tiene modelo, en fin.
un poco como uno ha crecido en la vida. Finalmente uno va creciendo, da pasito, avanza, da paso, construye una casa ladrillo a ladrillo. Creo que un poco eso, no es otra cosa. Pero no es quedarte en el inmovilismo de decir no avancemos nada. Yo creo que eso nos pasa y terminamos con estallidos sociales, ¿no? De no entender las causas que están ocurriendo y la gente dice, bueno, nada más. A mí eso me hace mucho ruido porque cuando yo estaba o veía en la calle en ese minuto, yo decía, mira, esto hay una transversalidad del pueblo chileno que es brutal. Y nadie hoy día se acuerda porque pareciera ser que el estallido todo es lo malo, pero hay ahí causa. La reforma de pensiones que todavía tenemos pendiente. Entonces tú me decís, ¿tenemos capacidad de avanzar en reformas políticas? Me encantaría, pero si ni siquiera tenemos capacidad de avanzar en un tema que es mínimo, como la reforma de pensiones, ¿cómo la clase política va a resolver el sistema político si no es capaz de hacerse cargo de una urgencia social? Yo espero que ahora sí el cumplimiento de la palabra de la derecha, ¿no? Y la derecha tiene otro problema, que además el republicano se comió a la UDI. Sí. Y es terrible que la ultraderecha en este país esté marcando 17 puntos. En todas las encuestas marcan entre 15 y 20 puntos. Y la derecha democrática o social que uno pensaba no le ha puesto un parale. Y no se ha diferenciado de la ultraderecha. Sí, esto lo hemos hablado otras veces en otras coyunturas, ¿eh? Porque, a ver, solo a modo de hipótesis, que hoy día existe el Partido Republicano no quiere decir necesariamente, solo lo digo de manera hipotética, no quiere decir necesariamente que la derecha se haya derechizado, porque buena parte de ese Partido Republicano antes tenía más o menos las mismas ideas que ahora, pero estaba en la UDI, estaba dentro de la UDI, ¿no? Y está esta vieja pregunta de por qué no ha logrado nunca cuajar una derecha social, ¿no? O una centro derecha o una derecha liberal, ¿no? Y ahí, bueno, la lista es larga de la cantidad de intentos que ha habido con la creación de partidos, de referencias, en fin. Y al final probablemente la respuesta es que no existe base social para esa derecha. Lo pregunto quizás a modo de hipótesis, ¿no? Si finalmente el votante de derecha en Chile es un votante de derecha dura, tiene una connotación descalificatoria que no quisiera usar, una posición de derecha clara, ¿no? ¿Cómo ves eso, Pamela? Yo creo que, mi propio proceso histórico, el tema de la dictadura nos sigue pesando. Yo creo que eso no lo podemos olvidar. Eso está, digamos, piensen ustedes, todos nosotros, en las edades diferentes que hayamos tenido, tuvimos la dictadura encima y después todo un proceso de transición política, y eso todavía está, porque los actores que hicieron esas transiciones y que en el fondo recién van de retirada, y siento que ahí hay un vacío de relato y estas personas se atrincheran, digamos, la derecha se está atrincherando en un relato tremendamente conservador, que está además muy influenciado, y yo diría que esto en general en toda la élite política, por el mundo empresarial, que tiene una lógica de latifundio todavía. Y yo creo que estamos atrapados por eso. Por eso modernizar este país, yo siempre digo, más allá de la cuestión ideológica, el tema constitucional es un tema que es una camisa de fuerza hoy en día. ¿Quieres crecer como país? ¿Quieres más inversiones? Bueno, tienes que cambiar esa camisa de fuerza, porque este país no es atractivo con la lógica que tenemos hoy en día. Para lo único que es atractivo es para una economía extractiva, y una economía extractiva no te va a traer desarrollo ni te va a traer más plata. Es plata hoy, ahora, y un rentismo. O sea, tú no puedes, imagínate, yo siento que en Chile todos queremos vivir como en país europeo y lo merecemos si queremos vivir así. El tema es que para eso, para poder cubrir todos los temas sociales y todo lo que significa, requerimos diversificar nuestra matriz, por ejemplo, económica. Y eso significa que tenemos que hacer cambios a la Constitución. O sea, si uno ve el tema del agua, una reforma que era muy pequeña al Código de Agua fueron 10 años y la anterior 13 años, y fueron unas cositas de este porte. Y los empresarios colocaban letreros camineros de que a la gente le iban a quitar el agua. Entonces uno dice, en pleno siglo XXI, ¿cómo esta gente no logra entender lo que se está cuajando al final del día?
cuando vamos a tener que enfrentar procesos, esto me voy a ir un poco al tema medioambiental, pero tenemos una crisis climática, ecológica importante que va a tener problemas en materias de salud, vulnerabilidad de la gente, y esto se va a agregar, digamos, a estos otros temas que son políticos y sociales que no logramos responder. Y acá también hay que hacer, desde el sector, digamos, de la izquierda, también hay que hacer una autocrítica, porque cuando también se quisieron impulsar el cambio desde el otro lado, más conservadores, tampoco quisieron. Entonces, al final estamos en esta cosa del péndulo, en la cual no se deja gobernar ni al uno ni al otro, y aquí la gente es la que pierde. Es la sociedad, si las élites políticas se manejan, digamos, no son vulnerables. Entonces, en ese sentido, siento que además les falta calle. La gente le falta calle hoy en día al mundo político. Ahora, mi única esperanza, sinceramente, es que yo creo que el Congreso, por ejemplo, va a cambiar la estructura que tenemos hoy en día, porque yo debo decir que este es el peor Congreso que hemos tenido. Lo digo así, muy de nuestros procesos democráticos, en el sentido que está vacío de contenido. Está en una trinchera en la cual no se logra ninguna negociación política, y además estamos en una época, yo diría, bien cavernaria. Hay una comisión investigadora por el tema de género y hormonas y tratamiento, y tratar de instalar, retroceder en cosas, no avanzar, es como lo que está, desarmarlo. Entonces yo de verdad miro con mucha preocupación. Mi esperanza es que por lo menos la clase política que llegó, que 2/3 de renovación, y es harto, digamos, ya haya aprendido un poco, y por otro lado que gente que salga también. O sea, creo que... Porque el Partido Republicano era novedoso, yo siento que ya no es tan novedad. O sea, ¿cuál es la propuesta al final del día? Van a votar los clásicos de siempre, un sector duro de la sociedad que quiere ese discurso, que además es fácil. Yo siento que ahí también el tema de las redes sociales, la gente se informa por TikTok, o sea... Es heavy, el tema de las vacunas, etcétera. O sea, sí, bueno, a propósito de la reunión que hubo en Cerro Castillo hace un par de días sin celulares, y que fue muy buena, parece la reunión muy provechosa, muy productiva. Sería una buena propuesta que los parlamentarios no llevaran sus celulares al hemiciclo, a las comisiones. Quizás no cambiaría un poco. Bueno, quitarle las redes sociales. Vamos a buscarnos un juez brasileño, ¿verdad? Bueno, porque el resultado de todo lo que describe Pamela es finalmente el inmovilismo, ¿no? Sí. Que es bien pernicioso para una sociedad que requiere cambios. Son las 9 en punto. Hacemos un breve corte y a la vuelta volvemos con el caso Hermosilla, que de alguna manera se vincula con algo que estamos hablando. También vamos a comentar respecto de los resultados de la última encuesta Criteria, que entrega varios elementos para el análisis respecto de la percepción de corrupción, ¿no? Sí. Que ahí lo desagrega por sectores políticos. Ahí hay algunas novedades respecto de la medición anterior. Hacemos un breve corte y estamos en unos minutos de vuelta. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:05. Siempre digo esto, como para sacar pica, así como para provocar ansiedad. Estuvo muy buena la conversación de la pausa, pero no podemos reproducir nada de eso. Afortunadamente no fue por chat. Así que quedó efectivamente aquí. Bueno, está el tema del caso Audios, el caso Hermosilla ahí como muy fuertemente presente. Y les confieso que no tengo nada de claro de por dónde llevar esta conversación, porque además tiene muchas aristas. Pero vamos a lo concreto. Yo simplemente diría esto. Se habla especulativamente, y puede que tenga asidero, de que el caso Hermosilla va a terminar afectando, enlodando a muchas personas, ¿sí? Pero en lo concreto, de lo que llevamos hasta ahora, lo que hay son dirigentes de derecha, fiscales y ministros de la Corte Suprema. Eso es lo que tenemos de manera más como evidentemente concreta, ¿no? ¿Cómo ves eso, Pamela? Esta distinción entre lo que sí está encima de la mesa, ¿no? Y aquello que se dice, se especula, se intentó meter el caso Cabal, pero realmente Bachelet, no tenía ninguna vinculación. No, yo lo que veo, o sea, para mí el caso Hermosilla siempre me acuerdo de Hugo Bravo, con el tema de Penta, que es como, quieres ser parte de una élite, no estás invitado, entonces significa que tienes que hacer muchos esfuerzos para poder ser parte de ese espacio de poder, digamos. Y por lo tanto, y no lo vas a hacer nunca además, hasta que caes, digamos, y se descubre que es un señor que es de apellido Hermosilla nomás, en el fondo si este país, porque estamos clasistas. Ocurre que se abre estas conversaciones, y lo que va a ocurrir es que obviamente vamos a ver el desfile de cómo la élite siempre se acomoda, digamos, en poner en cargos públicos a gente, cómo en el fondo interfiero en el Poder Judicial. A mí yo hace tiempo venía como con una sensación de que el Poder Judicial hay que abrirlo también. O sea, hemos tenido uno que otro caso, digamos, que bien como bullado a veces de temas como, me acuerdo del caso que hubo con Espinia, ahí había un juez también, etcétera, pero nunca se ha abierto esa arista, y yo creo que sí hay mucha corrupción en la justicia también. Y creo que este caso en específico va a abrir ese cofre, digamos, y que que de hecho hay muchas fuerzas políticas que están viendo si van a interpelar a algunos, o sea, van a hacer algunas acusaciones constitucionales, sí, Jean-Pierre Matus es lo más probable, contra jueces, digamos, y esto ya abre, digamos, otra lógica. Y además en estas élites
los jueces comparten con el mundo político, entonces van a haber vendetas de muchas partes, creo yo. Creo que esto es como que vamos a abrir un cofre de corrupción que no la veíamos venir y que va a afectar además a un sector político, digamos, en este caso a la derecha, más que hasta ahora. Yo no meto las manos al fuego por nadie en este momento, porque Hermosilla era una bisagra, o sea, hablaba con todo el mundo. Por lo tanto, y son 770.000 páginas. La cantidad de información que hay, entonces hasta ahora afecta a la derecha, no sabemos qué es lo que más va a pasar, digamos. Se codeaba, digamos, con Chadwick, y yo creo que eso sí está claro. Chadwick, todos los caminos llevan a Chadwick también, entonces ya un gobierno, digamos, que en este momento ya entró Ward y así van a entrar, digamos, otras figuras políticas. Y yo espero que esto en el fondo también permita sea un caso que permita regular otras cosas que están sueltas, el tema del secreto bancario, o sea, que se han negado permanentemente, digamos, a legislar, porque efectivamente es la propia élite que se está legislando. Entonces, para que estas cosas no queden en nada al final del día. O sea, que sea un caso como, fue un caso como el de Penta, claro, que vimos que a las cabezas, digamos, no les pasó absolutamente nada. O sea, clases de ética. ¿Qué es eso? Bueno, ya sabemos probablemente por qué ocurrió eso, pero yo creo que es bueno, José, no sé cómo tú lo ves, esto de hacer distinciones, porque probablemente en esos WhatsApp, los que además filtre la defensa, porque evidentemente los más comprometedores no van a salir a la luz pública, van a tener conversaciones con muchas personas, ¿no? Hoy día ya sale, por ejemplo, el ministro Elizalde, ¿no? A propósito de la designación del fiscal nacional, menciones, conversaciones, puede que Hermosilla le haya escrito a alguien y esa persona no le haya respondido, ¿no? Como ocurrió con el ministro Cordero, que él mismo lo reconoció. Entonces es bueno también hacer esas distinciones, ¿no? Entre una conversación que puede ser personal o profesional incluso, pero que no revista alguna irregularidad, ilegalidad o incluso alguna cuestión ética reprochable. Caso distinto es lo que sí contiene cuestiones que al menos debieran transparentarse o investigarse. Lo del exministro Ward creo que es una acusación bastante seria, ¿no? Respecto de la aceleración de permisos que benefició al Grupo Patio cuando él era ministro de Vivienda. Él lo descartó ayer, grabó un video, ¿no? Y descartó que esto había ocurrido, pero lo cierto es que ese permiso se aprobó en cuestión de un par de meses cuando debiera haber sido un par de años por lo menos, ¿no? Hay un hecho que es lo que ya sabemos, y quien da la instrucción para que eso, o quien debiera dar la instrucción para que eso hubiera ocurrido, es el ministro Ward, ¿no? Están los chats, las conversaciones también con Hermosilla. ¿Cómo ves eso, no? Porque hasta el momento, ayer vimos lo hablábamos en el bloque anterior, a la derecha festinando con esto del rechazo, pero ni una palabra respecto de esta situación que directamente los afecta a ellos, ¿no? No al gobierno ni a la anterior oposición. Pareciera ser claramente que el señor Hermosilla era el abogado que manejaba ciertos hilos, ¿no? Pero yo quiero decir, siguiendo un poco tu línea de hay que separar, a pesar de que todo cae con un manto de duda. Pero una cosa son conversaciones que por sí mismos no revisten hechos delictivos, y otras son conversaciones que pueden ser hechos delictivos, ¿no? O sea, lo de Watt y este tipo de conversaciones claramente pareciera ser, por lo menos el fiscal debiese abrir una carpeta de investigación para ver de qué se trata, si es que hubo o no hubo. Sí, lo anunció la Fiscalía Metropolitana Oriente ayer. Cuando hay otros WhatsApp que dicen que un grupo de empresarios le donó plata al presidente Piñera para su campaña y pareciera ser que no está declarada, también habría que ver si es que hubo o no hubo, ¿no? Digo, y tú dices, la élite se conecta finalmente siempre permanentemente, y por lo tanto hay conversaciones que pueden ser muy de amigos y que no revisten un hecho delictivo. Ahora, el problema de esto es la señal. Cuando uno dice, mira, la justicia es igual para todos, que sea igual para todos, porque finalmente el ciudadano común y corriente que dice que, y con justa razón, que la justicia solo es para los pobres finalmente, porque el pobre es el que termina en la cárcel y el rico por sus conexiones no la tiene. Creo que esa señal como sociedad es muy mala, y si este caso no termina en nada, ojo con eso.
O sea, por lo tanto hay una presión a la institucionalidad a ser eficientes y además eficaces en lo que están realizando, tanto al Ministerio Público como a los tribunales. Porque después, ¿cómo le digo yo entonces a un niño que sale a robar que merece un castigo? ¿No? Sí, dice, bueno, pero sí. Y hay otras cosas que sorprenden. 20.000 millones de movimiento en una cuenta corriente de una persona natural, y a nadie le importó. Y a nadie le saltó las alarmas. Sí. Y nadie se dio cuenta de la cantidad de plata que eso significa en un año. O sea, ni a la unidad de análisis financiero, ni al banco. Servicio de impuesto interno. Entonces tú decís, perdón, pero ¿por qué? O sea, si en mi cuenta se moviera esa cantidad de plata, estaría terrible. Lo digo porque yo soy PEP y tengo que declarar mi ingreso y me llega una transferencia de mi mamá y tengo que ir a informarle al banco, mire, me transfirió porque puta me prestó, porque no sé. O me devolvió, en fin. Entonces tú, y 100 lucas, no sé, o 50 lucas. Entonces tú decís, perdón, 20.000 millones y no pasó nada. Y ni el banco dijo, oye, qué raro. Entonces hay toda una sensación que la gente mira esto y dice, la élite se arregla lo mismo, son los poderosos de siempre, mira cómo se arreglan, a ellos no les va a pasar nada. Y creo que eso, desde la responsabilidad del Estado, de la sociedad que queremos construir, tenemos que decir no. O sea, aquí se va a investigar, la justicia es igual para todos, y por lo tanto hay una responsabilidad de la Fiscalía y del Poder Judicial de condenar si debiese condenar como corresponde y no hacer excepción. Hasta la fiscal que investiga Hermosilla le mandó su currículum. O sea, llegamos a un nivel que es bien insólito. O sea, pero además yo creo que ella está haciendo una buena pega en esto. Sí, claro. Pero igual se instala la duda. Porque se instala la duda, pero tú decís, bueno, porque además cuando manejas un nivel de información, de transversalidad, de que todos tienen tu teléfono, que puedes hablar con todos, y todo funciona también, digamos, con ayuda de que tú conoces a alguien y lo tratáis de ayudar. Es que eso es bien desoladora. Se instala la idea de que la élite parece que es por defecto tramposa y por excepción honrada, ¿no? Que mata el sentido de la meritocracia. Y que la condición para llegar arriba es ser corrupto o tramposo o lo que sea. Y adicionalmente además te instala la idea de que las normas, que la ley, que las instituciones parecen ser más bien mecanismos para que los tontitos que estamos en la parte de abajo de la pirámide estemos jugando el partido dentro de las reglas del juego mientras los otros se las saltan, ¿no? Entonces, eso para efectos de lo que antes se llamaba, o históricamente se ha llamado, usted señor abogado lo sabe, el contrato social, es devastador. Bueno, hay caldo cultivo también para... No sé si un estallido social. Ayer yo mencionaba una columna de Cristóbal Belolio que apuntaba a eso, ¿no? Que las condiciones hace 5 años eran parecidas a las de ahora, en el sentido como la percepción de injusticia, ¿no? De desigualdad. Pero si no es a través de un estallido social, puede ser elegir a un líder populista, ¿no? También es una forma de la ciudadanía de escapar de esta cuestión como media turbia, tóxica, ¿no? O sea, yo creo que lo más grave es la desafección política. O sea, si uno mira la encuesta de Criteria, la gente quiere votar por independiente. Y un independiente tampoco te asegura, de hecho, para mí el independiente es una figura bien, hay personas muy, digamos, bien, digamos, que son independientes y que han tenido una gestión súper buena, pero también el independiente es peligroso en el sentido que no tiene una casa política, que tampoco tiene un control, no hay nada ahí, o sea, es como muy a la ruleta rusa jugar con el tema de los independientes. Entonces, a mí yo creo que esta cuestión... Lo que ocurre en Chile, y vuelvo a citar el tema del latifundio, es una lógica muy de las conexiones que tú tienes por arriba, ¿cierto? Se pasa a llevar el tema de la meritocracia, se pasa a llevar, digamos, la institucionalidad. Igual somos nuevos en temas de meritocracia. Si uno piensa la nueva administración pública, cuando se empieza a llevar adelante, esto parte después de la transición política, cuando se empieza a hablar de nueva administración pública y de poner procesos y alta dirección pública, porque antes la cantidad de nombramientos que eran de confianza, por ejemplo, de la institucionalidad era muchísimo, y
todas las conexiones de colocar en el poder a gente que ni siquiera tenía los dedos para el piano. Sí. Y entonces la élite empresarial también se mueve así, en esa lógica. O sea, uno ve a veces gente, está plagado además de ingenieros comerciales, digamos, entonces, y abogados de la PUC, por ejemplo, sorry, pero es así. Entonces yo siento que esta cuestión viene a desarmar, me da la impresión que es como que vamos a ver un proceso en el cual se empieza a desarmar un poco estas conexiones, van a tener más cuidado. Yo creo que es interesante mirar lo que va a ocurrir de si hay una acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema, porque esto es como, bueno, el balance de los poderes políticos, como del poder político, como supervisa también a un poder que parecía que no era corruptible. Entonces siento que ahí esa caja va a ser interesante en la apertura, porque yo veo que sí hay corrupción en la justicia. ¿Qué pasa con el mundo narco, por ejemplo? Estos abogados que defienden aparecen por un lado o por otro y después parecen críticos. O sea, piensen ustedes algunos que se bajaron, que tenían relación con el mundo narco. Entonces, yo creo que lo de Hermosilla es el reflejo, es un caso que quizás cuántos Hermosillas hay. Si ese es el punto. A mí no me cabe duda de que hay muchos que en el fondo tienen estas conexiones y mueven por arriba en este tejido social que nosotros no vemos. Y yo siento que esto abre la cortina y el velo para empezar a mirar cómo hacemos mejor institucionalidad, porque si no lo que se ve en cuestiones es el Estado de Derecho también. Nosotros necesitamos, el sistema democrático necesita fortalecerse y eso requiere instituciones que sean transparentes, que en el fondo podamos la ciudadanía tener alguna posibilidad, digamos, de evaluar esa institucionalidad. Hoy en día estamos muy lejos de eso. La participación, etcétera. La sociedad y las democracias modernas requieren de participación ciudadana. Todo esto que está pasando aleja a la gente de eso. Sí, y eso es peligroso. Totalmente. Bueno, queremos aprovechar estos últimos minutos para comentar un poco lo que fue esta encuesta Criteria, que arroja, como adelantábamos, resultados bien interesantes respecto de la proyección presidencial. Lo hemos comentado a propósito de otras encuestas, pero por ejemplo llama la atención lo de Bachelet, ¿no? Con un 17% que también sube bastantes puntos. Kast baja, se estanca y baja, ¿no? Llega a un 9% y Matei en un 29%, que es un poco lo que ha tenido los últimos meses. Entrega también resultados sobre la percepción, como hablábamos, de la corrupción. En el caso de Chile Vamos es bien notorio cómo aumenta esa percepción de corrupción. También en el caso de republicanos, del Partido Comunista también me sale mencionado. Uno asume que tiene que ver quizás con el caso de Daniel Jadwe, ¿no? Y la defensa corporativa que hicieron respecto de ese caso. Entrega, bueno, varios datos. Uno que es consistente también con otras encuestas, la aprobación presidencial, que llega al 38%, y en el caso de la oposición, no recuerdo la cifra, si la tienes a mano, Pato, lo puedes comentar, pero la oposición no capitaliza nada, todo lo contrario, ¿no? Tiene una aprobación bien baja. Entonces, ahí no sé qué quieres destacar, José. A mí me llama la atención el tema de la aprobación presidencial en este momento del gobierno, cuando ya está en su última parte. Generalmente los gobiernos, salvo los últimos meses, pero no tienen una aprobación muy sustantiva, y bordear el 40% es bastante, ¿no? Es bastante. Y uno dice a igual fecha, si lo comparo con Bachelet, está mejor evaluado. Sí. Bueno, para que hablar del gobierno anterior que tuvo su crisis, digamos, pero no es menor un 37, 38%. Porque yo creo que la dinámica de la derecha o de las derechas, de obstruccionista, no avanzar, criticar al presidente por todo, finalmente ha ido mermando más a la oposición que al gobierno. Y el gobierno, creo que en los últimos 2 meses, incluyendo el tema de Venezuela y la posición tan dura del Estado de Chile, eso ha permitido mostrar un liderazgo presidencial que a la gente lo ha evaluado de muy buena manera. Y creo que esto debiese tender a estabilizarse en estos porcentajes, ¿no? Y eso creo que para el sector político del cual yo vengo, y cuando uno dice, mira, uno va a construir, estamos construyendo unidad hacia el futuro, es muy importante.
Pamela, ¿cómo deberíamos leer estos indicadores? A ver, la base presidencial sigue siendo la fuerte, digamos, el 30% que tenía Boric, eso se mantiene, digamos, y sube un poquito ahí y se mantiene. Coincido con José con respecto a que al tema Venezuela logró, digamos, que el presidente pusiera una voz, digamos, que es como muy de estadista, muy de Estado, no de gobierno solamente, sino que una postura de Estado en relación a criticar lo que ocurrió con Maduro. Creo que eso fortalece, digamos, en que es un presidente para todos, no es solamente un presidente de un partido político. Por otro lado, creo que se destaca, a mí me impresiona lo de Bachelet, porque Bachelet, a diferencia de Matei marca mucho, pero Matei es candidata presidencial, o sea, está en ese juego. Bachelet no es candidata presidencial. Entonces, más allá de que juegue con esta cosa de me saco la foto con la gente, con los alcaldes, con los concejales, más allá de ese juego, yo creo que es inteligente la movida, porque en el fondo lo que hace es que está en la palestra pública sin tener que ser interpelada como una presidenciable. Además que ella dijo que no era. Y no solo dijo que no era, dijo que no quería. No quiere. Pero bueno. No es, pero sí es. Pero hay una cosa así. Entonces yo creo que eso es interesante. Sí. Es interesante ver, por ejemplo, el tema de la corrupción. A mí creo que es importante, digamos, las cifras que tiene Chile Vamos en relación a los temas de corrupción. O sea, la gente percibe que ahí, con el caso Hermosilla y todo lo que revienta, ¿cierto? Está, digamos, la corrupción golpeando en esa puerta, digamos, ahora. Estas cosas, mañana puede estallar otro caso y las cosas cambian. El caso Convenios pasó etcétera. Hace algunos meses, sí. Y también coincido contigo, Monse, el tema de Jadwe, o sea, y Venezuela, como que al parecer lo golpea en esta evaluación, porque obviamente es lo que ha estado sonando en la palestra pública. No me cabe duda que si esta encuesta era hace un año atrás, el tema del caso Convenio y toda esta cuestión era otra fuerza política. Entonces son las percepciones de la ciudadanía. Sí. A mí lo que me preocupa sí es como estas cosas la gente es muy de la guata, pues, es como uno mantiene el relato en el tiempo de estas percepciones de cómo cambian los votos, etcétera. O sea, que no sea tan circunstancial. Sí, José, ahí con el tema de Bachelet, ¿no? Que lo hemos hablado tanto en el último tiempo, porque todas las encuestas entregan más o menos la misma información. En tu sector, en tu partido, ¿no? Partido además de una de las posibles potenciales presidenciables que no tiene una muy buena acogida en las encuestas, cerca de un 2%, 3%. ¿Tienen un plan B? ¿Han pensado un plan B? Porque estamos a un poquito más de un año de la elección, ¿no? Sería un plan C, ¿no? O plan B. Plan B de Bachelet, porque en el caso... Ni siquiera hemos pensado en el plan A. Bueno, pero se sabe que el plan A, al menos lo que dice la encuesta, es que es Bachelet, ¿no? Ahora, en caso en que ella de verdad diga, ¿sabes qué? No estoy, pero de verdad no hay ninguna posibilidad, nunca ha sido tan tajante, me voy a ir a vivir a Nueva York, chao, me voy a ir a la ONU, lo que sea, y ahí realmente tengan que ponerse en el escenario de buscar un candidato que prenda, digamos, que sea competitivo. ¿Se han puesto en ese escenario? Mira, ¿cómo lo ves tú ya faltando más de un año para la elección? Uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida. Y eso es el amor que tiene el pueblo con Bachelet. Ay. Dicho eso, yo citando canciones, José Toro. Sí, muy bien. Dicho eso, yo tengo la impresión, si uno piensa en la elección presidencial anterior, a igual fecha, un año antes, los candidatos que iban punteando las encuestas no son los que terminaron ni ganando la primaria, ni pasando a segunda vuelta. A igual fecha, el presidente Boric como candidato presidencial no existía. Tampoco existía Kast, ¿no? Era Lavín y Jadwe quienes iban punteando. Por lo tanto, en una sociedad donde la inmediatez te manda, las decisiones presidenciales todavía creo yo que no están afirmadas. Creo que incluso en la derecha la candidata tampoco va a llegar, porque tiene todavía mucho que pasar. O sea, viene la elección municipal. Si la UDI baja una baja importante, y el Partido Republicano es el partido más fuerte de la derecha, va a cambiar la situación presidencial. Pero no les puede ir peor de lo que les fue antes, evidentemente les va a ir entre bien. Ellos sí, ojo. Bueno, claro. O sea, porque ¿qué pasa si el Partido Republicano pasa a ser el principal partido de derecha y marca 17 puntos? Es más,
es posible hoy día, y ese es el temor que yo vengo transmitiendo hace rato, que sea la principal la lista más votada en materia de concejales. Eso implica en un distrito, en una comuna de 10, 2,5 concejales a lo menos. Sí, pues la encuesta dan en torno a un 15% para el partido. Eso digo para ponerle un sentido. Ahora, nosotros tenemos que ver y evaluar, creo que después de la definición municipal tenemos que tener una opción presidencial que genere recambio, que genere renovación, a pesar de lo que digan las encuestas, porque creo que hay que hacer una campaña también de poner y de ofrecer un proyecto al país que seamos una opción desde la centroizquierda. Pero también agrego que esto no es solo de la centroizquierda, porque entiendo que hay algunas voces que quieren generar ciertas divisiones. Creo que para hacer frente a la ultraderecha requiere la unidad más amplia del progresismo, de la izquierda y también incluso de algunos partidos de centro-derecha, si quisiéramos llamarlo así. Claro, porque eso en el pasado ocurrió, por ejemplo, con Paula Narváez, que era una candidata que incluso la presidenta Bachelet le dio ahí como su especie de dazo, ¿no? Con un proyecto político que podía ser muy interesante, lo mismo en el caso de Yasna Proboste, pero no lograron conectar con la mayoría. Incluso Franco Parisi llegó a un tercer lugar, ¿no? El gran error de no aprovechar las primarias. O sea, la primaria que ha sido, que fue propuesta por Nuestro Mundo, somos Nuestro Mundo los que menos la hemos aprovechado. Y uno no puede hoy día no estar en favor de la participación ciudadana. O sea, la ciudadanía, tú te pierdes 2 meses de discusión. Hay que estar ahí. Bueno, estamos llegando al final del panel. Pamela Po, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Don José Toro. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a ir un breve alto y a la vuelta vuelve y está con ustedes Claudio Medrano.